Hola, espero te sientas bienvenido. Toma tus colores y vamos a colorear. Vamos a continuar con la parte anterior de este dibujo y vamos a colorearlo. La parte del coloreado la vamos a iniciar por todas las partes que son rojas. En pantalla te estarán apareciendo los códigos de los colores que estoy ocupando. Quiero recordar que estoy utilizando los Faber-Castell Super Soft, la caja de 24 piezas. El coloreado recordemos que lo tenemos que hacer por capas cuando estemos utilizando lápices de color. Para la capa base realizamos una presión muy ligera por toda el área que vamos a colorear. Un pequeño tip que les doy es dividir los segmentos por áreas, por porciones, para que sea muchísimo más fácil dibujarlo, más bien colorearlo y que no se te haga tan pesado. En este caso, como la falda es de tablitas, pues ya viene delimitada por áreas. Entonces, ya una vez con el tono base, pasamos a darle otra ligera capa, pero ligera con el tono medio. Y ya ahora sí, teniendo el tono medio y el tono base, con el tono oscuro marcamos más el área de las sombras. Por el tipo de dibujo me decanté más hacia un coloreado un poco más plano, sin tanto degradado. Por lo que ya teniendo la capa base y el área de las sombras, decidí ya meter un poco más de presión al lápiz para sellar ya el color y finalizar el coloreado de esa parte. No sé si me esté dando a entender, por lo que sí les pido en esta parte observen muy bien cómo lo estoy haciendo. En este punto me estaba yo fijando que no me estaba quedando tan bien el coloreado, o más bien no daba yo con los tonos en el orden en el que estaba coloreando, por lo que para la siguiente parte hice un pequeño ajuste y ya fue como yo pude ver el resultado que yo quería. Pero de mientras, ya para esta parte sellé el color, empecé a afincar un poco más el lápiz para marcar un poco más el tono. Para esta parte quise hacer las cosas de manera diferente. Coloqué todas las sombras con el tono medio y ya con el tono más oscuro ejercí un poco más de presión. Con esto obtuve la tonalidad rojiza que yo quería para las sombras. Ya con las sombras bien marcadas, con mi tono base comencé a poner un poco más de presión. Ya una vez habiendo coloreado toda el área, pasé ligeramente el tono blanco para aclarar un poco más el tono y resaltar un poco más las sombras. Este proceso lo hice tal cual en todas las partes de color rojo, ya que como les mencionaba, no quería hacer mucho degradado, simplemente quería mantener un poco un coloreado más plano al estilo del anime. Puede que más adelante haga dibujos un poco más con más degradado, pero para este me gusta cómo se está viendo. No sentí que fuera necesario tanto degradado. En fin, ya una vez terminada la falda, pasamos a la parte de los guantes y seguimos tal cual el mismo proceso. La única diferencia es de que había zonas donde obviamente había más proporción del tono oscuro que del tono medio y había lugares donde el tono medio era un poquito más marcado. Simplemente hay que jugar un poquito con las tonalidades, con la expresión de los lápices de color y eso es todo. Como pueden ver, para la parte del corazón del broche simplemente hice el mismo procedimiento de coloreado y con una pluma de gel coloqué el brillo. Si no tienes pluma de gel lo puedes hacer con pintura blanca. Ya si definitivamente no tienes pintura blanca, puedes dejar esa parte sin colorear, o pues ya si definitivamente quieres ponerle el tono blanco, pues con unas gotitas de corrector, aunque no lo recomiendo mucho, pero creo que sabiéndolo utilizar podría quedar bien. No hay que desanimarnos si en este momento no tenemos todos los materiales que queremos. Hay que trabajar con lo que tenemos y estoy seguro de que con eso podremos obtener muy buenos resultados. Pasamos a la parte del moño y estoy utilizando tonos morados y tonos un poco lilas. Seguí el procedimiento anterior, recordemos, una capa muy suave del tono base, colocamos el tono medio y ya con el tono más oscuro terminamos de sellar el color en la sombra y ya finalizamos dando una capa general a todo el dibujo con el tono base, obviamente presionando un poco más el lápiz. Para los ojos seguí el mismo procedimiento, igual con la pluma de gel blanca coloqué los brillos en el ojo. Creo que me excedí un poquito con los brillos, pero aún así quedó bien.
Pasamos ya a las partes blancas del traje, como son los guantes y en sí el traje de marinero. Le di una capa base con un tono celeste o un tono azul cielo, como lo quieras llamar, y con un tono gris azulado le di un poco más de contraste y oscurecí el tono. Para esta parte únicamente lo hice por capas. Puse una capa suave de color azul, una capa suave de color gris, encima otra capa de color azul hasta que llegue al tono que yo quería. No quería que quedara ni muy azulado ni tampoco quería que quedara muy gris. Creo que quedó el tono muy bien, me gustó. Y pues eso te invito, haz pruebas de color en una hoja aparte, busca la forma en la que vas a mezclar tus colores para que el momento de pasarlo a tu dibujo sea muchísimo más rápido y fácil para ti. Básicamente todo el coloreado es el mismo proceso, únicamente cambiamos tonalidades. Para la piel fue lo mismo, el tono durazno fue el tono base, un tono anaranjado lo utilicé para un tono medio y ya para darle un poquito más de color, un rosa salmón, para darle una tonalidad diferente y que no quede muy anaranjada la piel. Muchos artistas lo han mencionado y es porque es sumamente importante. En este dibujo lo comprobé. Hubo momentos donde yo ya estaba fastidiado, así que simplemente dejé de dibujar, dejé de colorear. Me levanté de la mesa, fui por una botana, empecé a hacer otras cosas, me puse a ver videos, en fin, despejé mi mente del dibujo. Y cuando volví ya con energía renovada. Por eso, descansen, es importante tomar lapsos de descanso. Porque si nos seguimos todo el coloreado de corrido, aparte de que es muy difícil, es muy pesado y es muy tedioso, deja de ser relajante y le empiezas a tomar cierta tirria a colorear. Colorear es un proceso muy tardado, pero puede ser muy relajante y muy satisfactorio. Por eso los invito, tomen descansos cada cierto tiempo. Esto ya va a ser de acuerdo a cómo ustedes se vayan sintiendo. Puede que necesiten descansos cada 10 minutos, cada 20 minutos o inclusive puedan dibujar media hora y tomar descansos de 5, 10 o 15 minutos. Esto ustedes lo tendrán que gestionar según su ritmo de trabajo y según lo que a ustedes les funcione. Volviendo al tema del dibujo, ya solo nos falta terminar de colorear el cabello. Utilizando un tono morado para las luces, con la pluma de gel blanca los reflejos y ya con el tono negro todo el resto del color del cabello. Únicamente utilicé dos tonos, el tono morado y el tono oscuro. Ya para los reflejos utilicé la pluma de gel blanco. Dividí el cabello por secciones y ya simplemente era repetir todo el proceso. Así que me lo tomé con calma para que quedara lo mejor posible. Y honestamente el resultado final me dejó sumamente satisfecho y feliz. Y quiero aprovechar la oportunidad para mencionarte que puedes compartirme tus dibujos en cualquiera de mis redes sociales que te voy a estar dejando en la descripción. Me encantaría que creáramos una comunidad de dibujo, de artistas y que juntos creciéramos. Habiendo dicho lo anterior, quiero agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video. Si tienen alguna idea o sugerencia para el canal o videos futuros, son libres de dejar sus ideas en los comentarios. Yo soy su amigo Dark Mercury. Gracias por haber estado en este canal. Nos vemos la próxima ocasión.